escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con corazón. Por cuidarme con el corazón. Hola a todos y a todas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas y gracias por llegar a este espacio, por conectarse una vez más. Les damos la bienvenida a este tercer seminario web del proyecto Su Mañana, una estrategia formativa para quienes cuidan y cuidamos con el corazón. Una vez más, para quienes no me conocen, mi nombre es Mónica Londoño Klinkert, soy comunicadora social y periodista. Llevo 20 años trabajando en medios de comunicación, radio y televisión, como directora, realizadora, periodista y generadora de diferentes contenidos, pero puedo decirles que en los últimos años lideré desde la construcción de un nuevo formato y su puesta en marcha, un espacio de crianza consciente, de acompañamiento a las familias, lo que me llevó también a certificarme como entrenadora en disciplina positiva y a no abandonar este tipo de espacios en los que puedo seguir acompañando a los formadores y a las formadoras de las niñas, niños y adolescentes. Esa es tal vez mi misión, ser puente entre esos contenidos que puedan acercar a las familias a un lenguaje mucho más simple, más sencillo, para que esas herramientas las sientan más cercanas y puedan ponerlas en práctica junto a sus seres más queridos. Soy mamá también de Jacob y de Florencia, de 10 y 13 años, lo que me lleva permanentemente a pasar de la teoría a la práctica y darme cuenta de que con paciencia y siempre desde la firmeza y la amabilidad todo es posible, con constancia y con muchísimo amor. Quiero una vez más recordarles que este proceso es financiado por la Comisión de Adopciones Internacionales, CAI, y ejecutado por CHISP y CHIFA en alianza con Navegantes y que cuenta con el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy en este espacio, a todas las personas que se van conectando y ya veo que se van reportando por el chat, lo cual me encanta, es un espacio también para su participación. Vamos a conversar sobre el módulo 3 del curso virtual que se llama Intervención Relacional Basada en la Confianza, que por sus siglas en inglés sería TBRI, un término del que vamos a estar hablando constantemente, que esperamos hoy aclaremos muy bien de qué se trata, más allá de un nombre y de unas siglas, que nos llevemos esto como una herramienta que nos permita, como decíamos al comienzo, seguir construyendo hogares y especialmente formando niños más humanos que sientan que pertenecen y que son importantes no solo para su núcleo principal, sino para esa sociedad de la que pronto harán parte. Esa TBRI es, digamos, una herramienta bastante poderosa que nos va a permitir comprender cómo generar esos entornos confiables y protectores a través del trabajo articulado entre las instituciones, las familias y las comunidades, que son tal vez los tres ejes centrales. Para poner un poco en contexto y que todos partamos de la misma base y hablemos el mismo lenguaje, les decía que el TBRI toma estas siglas por su nombre en inglés, que realmente traduce Trust-Based Relational Intervention o intervención relacionada basada en la confianza, lo cual es lo que deben tener muy claro. Es un enfoque terapéutico diseñado para atender esas necesidades de niños que han experimentado algún tipo de trauma, negligencia o pérdidas en la infancia. O sea, todo que ver
con el público y con, digamos, este círculo que hoy nos rodea. Este modelo se centra también en construir esas relaciones de confianza entre el niño y el cuidador, promoviendo el apego seguro y el desarrollo emocional saludable. El TBRI fue desarrollado por el Karin Purvis Institute of Child Development, una institución que es adscrita a la Universidad Cristiana de Texas en Estados Unidos. Este instituto pues, fue fundado por la doctora Karin Purvis, de donde toma su nombre, una psicóloga muy reconocida por su trabajo con niños en situación de vulnerabilidad. Así que hoy nos apropiamos de esta herramienta para desarrollarla, aterrizarla, como les decía, a un lenguaje que todos podamos entender, pero más allá de entender, que podamos poner en práctica. Y para ser las traductoras un poco de esta herramienta, tenemos hoy dos invitadas muy especiales a quienes voy a pedirles enciendan la cámara. Ellas son Ivonne Grau y María Fernanda Vargas. Ivonne es psicóloga, magíster en psicología clínica cognitivo-conductual, es especialista en trauma del desarrollo y parentalidad informada por trauma. Ha liderado diversos programas de protección infantil y bienestar psicosocial y hoy está con nosotros como ponente y expositora de este tema que nos convoca. Ivonne, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá, por la disposición y por la disponibilidad para entregarnos más y mejores herramientas para el acompañamiento de estas niñas, niños y adolescentes. Gracias, Mónica. Pues muy feliz de estar acá y muy acogida pues por toda esta regionalidad que nos acompaña. Ya veo acá que Guajira, Popayán, bueno, tenemos una representatividad maravillosa. Gracias por tu bienvenida, Mónica. Bueno, y junto a Ivonne está también María Fernanda Vargas, ella es psicóloga, magíster en psicopedagogía, docente universitaria e investigadora en inclusión y calidad educativa, con experiencia en proyectos comunitarios. Una vez más, otro perfil, todo que ver con lo que hoy nos circunda un poco. María Fernanda, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Mónica, muchísimas gracias por tu presentación, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer acompañar este espacio. Veo que ya tenemos muchísimos participantes en la sala y seguramente será un espacio y esperamos que sea muy enriquecedor para ustedes. Antes de empezar con el conversatorio, quisiera preguntarles qué expectativas tienen hoy o quisieran que la gente hoy se llevara, más allá de todo lo que podamos aquí conversar. Bueno, pues de mi parte, creo que como madre, como investigadora y docente, necesitamos esperanza. Casi que siempre nos acoge un aire de desesperanza, de todo está difícil, los chicos de hoy es que lo tienen muy difícil, pero creo que cuando nosotros acudimos a estas herramientas y a estas formas alternativas de saber qué hacer, quiero que nos llevemos esperanza, la esperanza de la capacidad que tenemos de transformar por lo menos el mundo pequeño en el que vivimos, el entorno que es nuestra casa, nuestra institución, nuestra localidad, pues con esta herramienta que nos da la ciencia de TBRI y otras herramientas que tenemos. Esperanza, me voy con eso. Muy bien. María Fernanda, ¿qué les Bueno, pasa la esperanza de Ivonne? no, me parece, coincido, concuerdo y complementaría un poco la idea de Ivonne y es eh, que podamos reconocer la capacidad que como seres humanos tenemos de aprender y de transformarnos y en esa medida que no somos un producto terminado, independientemente de las situaciones adversas por las que hayamos atravesado en algún momento de nuestra vida. Siempre esa capacidad de aprendizaje que nos diferencia a nosotros como seres humanos nos va a dar la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Así nos demoremos un poquito más, pero la podemos hacer de una manera diferente. Perfecto, entremos entonces en materia. En estos tres webinars, yo particularmente he hecho siempre mucha alusión a un principio muy bonito de la crianza respetuosa que habla de la conexión antes que la corrección. Y eso a veces en la teoría suena muy bonito, pero pasar a la práctica, muchos se dirán o muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo hacemos? Justamente hoy que la herramienta es el TBRI, que nos habla de conectar, empoderar y corregir desde el vínculo,
¿Cómo es que se pueden aplicar esos tres principios, Ivonne, con niños, niñas y adolescentes que además de los retos, no sé, naturales que supone ya acompañar a un niño, pues han vivido experiencias de trauma y de desconfianza? Mira, Mónica, me parece importante esta pregunta que haces y un poco dándole la bienvenida a nuestro público de qué es el TBRI. El TBRI, por supuesto que contiene todas estas herramientas, pero ante todo es un modelo de cuidado. ¿Sí? No es una terapia donde yo llevo al niño una hora y me lo devuelven con conexión, corrección y empoderamiento, sino que es un modelo que yo como cuidador, madre sustituta, padre adoptivo, padre, cual que sea, puedo aprender para aplicar las 167 horas de la semana que tenga el niño, ¿verdad? Entonces, TBRI es un modelo que está orientado como por no una receta, sino una serie de guías y esa guía es la que tú llamas principios. Esos principios son como los orientadores de las acciones y las decisiones, son como los fundamentos, ¿sí? No es una lista de mira así, agáchate así, haz esto así, sino más bien nos dice, mira, la crianza saludable va a requerir que tú conectes. ¿Y qué es la conexión? Es el principio universal de nuestra especie. Nuestra especie nace siendo muy dependiente los primeros 40 años de vida, digo yo como mamá. Somos muy dependientes, no solo los 3 primeros años de vida, sino gran parte de nuestra vida necesitamos de ese otro. Entonces, va a la raíz, va a la base de del fundamento del desarrollo humano que se llama la confianza. Por eso mira lo importante de las palabras del título. Relacional basada en la confianza. No hay posibilidad de generar seguridad en el mundo y confianza si no es a través de una relación constitutivamente segura. Entonces, esos tres principios, corrección, conexión y empoderamiento, son una revolución a la forma en que nos han criado culturalmente, en la que nos han dicho, lo primero es corregir. Lo último que usted es amigo de sus hijos. Usted no conecte porque se vuelve consentido. Usted no se acerque, no sea muy amigo de sus hijos. Y eso la ciencia lo ha destruido, lo ha destrozado. La ciencia, 60 años de investigación, Mónica. 60 años de investigación nos dicen que el principio de la crianza es la conexión. ¿Y qué es la conexión? La conexión es tejer una relación suficientemente segura, acogida, respetuosa, en el sentido que este niño pueda ser quien es él y pueda saber que entra y sale de la relación de una manera en que su ser íntegro no va a ser lastimado o dañado, lo cual no implica que no corrijamos, ¿verdad? Disculpa. El empoderamiento. Entonces, la corrección en TBRI tiene una serie, la conexión tiene una serie de estrategias, básicamente dos, las estrategias de un padre que reflexiona sobre lo que es ser padre en función de su propia historia, cómo me fue a mí como hijo, ¿no? Cómo me fue a mí, cómo me criaron, cómo me escucharon, cómo recibieron mi estrés, cómo me contuvieron, ¿verdad? Y las estrategias de relación, que ya luego profundizaremos más adelantito, y es cómo yo uso herramientas para poder hacer sentir a ese niño valioso, cómo emparejo mi comportamiento, cómo lo miro, cómo le hablo, no solamente cómo lo creo con las manos, sino con mis ojos, con mi voz, con mis oídos, con mi ser entero. ¿Sí? Entonces, conexión es el corazón de TBRI, la relación. Tú dijiste una palabra importante, trauma, ¿sí? Es una palabra fuerte. Casi que uno dice, no, yo no estoy traumatizado. A mí no, a mí me pegaron, yo me traumaticé. A mí me hicieron, yo no me traumaticé, pero quiero traer aquí una pequeña precisión clínica, desde el ámbito clínico. El trauma no es el evento, no es el divorcio, no es el abuso físico, emocional o sexual. Eso no es el trauma. Eso es un evento potencialmente traumático. El trauma es la forma en que yo experimenté eso y marcó mi experiencia y mi cuerpo. ¿Sí? Ese es el trauma. La mayoría de nuestros niños en instituciones de protección no llegaron allí porque querían estar allí. Llegaron allí porque en el entorno de una relación que esperaban fuese contensiva, respetuosa, amorosa, esa relación fracturó la confianza y la capacidad de estar seguro en el mundo. Y en tanto eso ocurrió, pues necesitamos restaurarla. ¿Cómo la restauramos? Pues a partir de la conexión. ¿Cómo lo hacemos? Empoderando al niño con estrategias de conocer su cuerpo, conocer el entorno. Y además corregimos
pero corregimos, ya tú más adelante podemos profundizar, corregimos no a partir de la noción de disciplina punitiva, castigante, que le duela, sino corregimos a partir de enseñar a través de la relación a modificar el comportamiento de una forma saludable. Así que el dolor no es necesariamente parte de la mirada que TBRI proporciona a la corrección. Entonces, conclusión, tres principios orientadores con un conjunto de estrategias que nos llevarán a nosotros no solamente a ver al niño, sino a vernos a nosotros mismos dentro de ese cuidado como protagonistas importantes con una carga emocional que también traemos, una carga histórica, pero que es capaz de transformar el mundo de ese niño y al lado de ese niño, pues a nosotros mismos. Ivonne, para que esto nos quede muy claro, tú que además de una gran teórica en el tema, formada y especialista, pues eres mamá, ¿podrías darnos de pronto algún ejemplo de cómo conectar, cómo empoderar y cómo corregir bajo esta Claro. mirada? Claro, mira, yo tengo dos hijas de 20 y 14 años, entonces esto ha sido el doctorado realmente. Ujú. Traer TBRI a la casa, lo primero que tengo que decir es que TBRI no es una receta mágica, pero es una práctica continua en la que todos vamos a poder hacerlo cada vez mejor. Es decir, que ni los que enseñamos TBRI eh, somos inmunes a fallar. Creo que ahí tenemos que aterrizar y decir, necesitamos aceptar y ser pacientes con nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, un ejemplo particular. Eh, Adolescentes. Los adolescentes por su desarrollo cerebral tienden a ser impulsivos y a tener conductas que a nosotros nos oprimen botones, los llamo yo los botones rojos, en la que nos sacan la historia, ¿verdad? Entonces, un adolescente que nos contesta mal, nos voltea los ojos, ¿no? Como en un momento particular, ¿no? ¿Tienes listo tu uniforme? Ay, pero si esa sudadera está limpia, está manchada, pero para ellos está limpia. ¿Sí? No le hemos bajado. Inmediatamente esta conducta despierta en mí una reactividad en la que yo podría decirle, ¿tú cómo es que me estás contestando? Pero te veré y me permite reflexionar sobre mi propia historia y decir, yo no tengo que tomar personal esto de este niño, yo soy la guía de este niño. Así que puedo dar tres pasos atrás, observar y particularmente tal vez responder y es como, ¿podrías volverme a decir qué le pasa a tu sudadera? Ay, mamá, pues que yo me la puedo poner así unos días y yo puedo decidir entrar o no entrar en esa batalla, porque a mí lo que me importa es la relación, no ganar dentro de la relación. Yo lo que gano es a mi hijo porque nadie puede proteger a un niño, Moni, sino es a partir de la relación. El Ujú. CDT de la crianza es la conexión. Entonces yo tengo que decidir con qué me quedo, con qué lucho, con qué no y qué estructuro. Por supuesto, mira que cuando yo le digo al niño, ¿puedes repetirme qué me estás diciendo, cómo me lo dijiste o podrías decirlo de una manera amable? El niño puede decir, sí, mamá, que la sudadera está buena, sí, tiene una mancha, pero yo lo puedo hacer. Yo ya corregí, pero no tuve que terminar dándole cantaleta, haciéndolo sentir miserable, desconectándome de él y haciéndole pasar una distancia emocional para poder yo ganar autoridad. Exacto, porque ese bonito principio de conexión antes que corrección va también acompañado de otro que acabas de enunciar, que dice, no se trata de ganarle a los niños, se trata de ganarse a los niños. Y si uno Exacto. bajo esa premisa funciona, pues un poco la teoría puede pasar a otro plano, siempre y cuando yo encuentre maneras justamente para ganarme al niño en lugar de entablar una batalla y una competencia con él. María Fernanda, desde tu mirada pedagógica y comunitaria, ¿cómo pueden espacios educativos o comunitarios adoptar estas prácticas de TBRI, ya entendiendo lo que este concepto significa, para fortalecer esos vínculos y responder de manera empática a esas historias de trauma que cargan esos niños, que ya Ivo nos explicó muy bien, no es la situación como tal, sino la manera en la que el cuerpo, la mente y las emociones atraviesan por esa situación y cómo reaccionan, que cómo pudieran entonces estos espacios también incorporar este TBRI para fortalecer esos vínculos. Activa Ya, ahí esta. perfecto, ya, perfecto. Bueno, yo creo que Ivonne mencionaba algo muy importante hace un momento
y es que nosotros como adultos, cuidadores, padres, también traemos una historia, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que desde una mirada pedagógica y comunitaria para poder implementar esta intervención relacional basada en la confianza, no nos podemos focalizar solamente en el niño, que es quien está viviendo el proceso, digamos, educativo en este momento, sino cómo está preparado ese adulto que va a orientar ese proceso. ¿Sí? Y en esa lógica, estos espacios o estos contextos educativos también deben reconocer la historia del adulto que cuida, ¿sí? Porque en nuestros contextos, en nuestro contexto colombiano, que es un contexto de mucha historia de vulnerabilidad y demás, el adulto también puede haber experimentado estas situaciones de trauma que pueden estar relacionadas con sucesos o situaciones muy complejas como la violencia armada, el desplazamiento, que son situaciones de la realidad del día a día de nuestro país, como traumas que pueden ser producto de situaciones, digamos, vividas en un contexto más corto, y la misma familia, ¿sí? Y en esa misma medida, em, para poder adoptar este proceso, esa intervención relacional basada en la confianza, no se debe focalizar entonces en una estrategia exclusiva de los niños, sino un cambio que implica en términos generales la cultura del cuidado. ¿Sí? Y esa cultura del cuidado lo que nos lleva es a pensarnos cómo nosotros podemos empezar a humanizar los espacios educativos y comunitarios para que tanto los niños como los adultos, ¿sí? Que acompañamos a esos niños, podamos tener en estos espacios eh, derecho a sentirnos seguros, escuchados y acompañados. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a poder referirme a mi hijo, a este niño, niña, adolescente que acompaño y poderle brindar un espacio de escucha cuando yo no sé eso qué significa porque tampoco lo he experimentado, ¿cierto? Entonces, si bien digamos que la intencionalidad de la intervención relacional basada en la confianza nos lleva a los niños, niñas y adolescentes, creo que uno de los elementos que se deben pensar en esos contextos educativos para lograr este propósito es devolvernos al adulto y es educar al adulto que acompaña a ese niño en esa lógica de la transformación que nos permite el aprendizaje. En ese sentido, digamos que tenemos que aprender a cuidar, ¿sí? Y reconocer que el trauma también se transforma, ¿sí? También transforma la forma en que nosotros enseñamos y educamos. Y en ese sentido, si como adulto yo tengo mis propios traumas, mis propias tensiones que no he logrado procesar, que no he logrado manejar, pues entonces va a ser muy complejo que yo logre transmitir cosas diferentes hacia los niños o adolescentes que acompaño y cuido. ¿Listo? Y en ese sentido, lo importante, ¿sí? Por ejemplo, para empezar a adoptar estas prácticas de intervención relacional basada en la confianza, es que los niños, cuidadores, docentes, ¿sí? Los líderes comunitarios en diferentes contextos, en esos contextos educativos donde nosotros nos relacionamos, necesitamos también reaprender, ¿sí? Formas de relacionarnos de manera más segura, más amables, más sostenidas, ¿sí? Para que nosotros podamos de alguna manera reconstruir o resignificar un poco de aquello que para nosotros no, en determinado momento tampoco funcionó tan bien, ¿sí? Y en esa lógica resulta fundamental que nosotros podamos involucrar, y yo insistiría en ese concepto del aprendizaje y todo lo que el aprendizaje representa, porque nos lleva a darnos cuenta que no somos un producto terminado y en esa medida
nos aleja y nos permite transformarnos permanentemente. Digamos que para recoger como la pregunta que me hacías, Mónica, adoptar la TBRI en contextos educativos y comunitarios nos implica diferentes compromisos. Yo te podría mencionar de manera general tres, ¿sí? Uno de ellos sería conectar desde la dignidad, ¿sí? Desde la dignidad del ser humano, crear espacios donde los niños y los adultos se sientan vistos, reconocidos, valiosos, no juzgados, ¿sí? No juzgados por su comportamiento. Eh, la conexión, como Ivonne nos lo mencionaba hace un momento, como un principio fundamental para hacer ese puente en la empatía de los unos con los otros, desde una forma visual, bueno, desde el lenguaje no violento incluso. Otro elemento sería empoderar en la medida de lo posible, y es que, bueno, nosotros tenemos que reconocer que aunque venimos de contextos de mucha vulnerabilidad, pues habrán o existirán las posibilidades de asegurar condiciones básicas, ¿cierto? Condiciones básicas que pueden estar relacionadas con el descanso, el sueño, elementos, la recreación, la comunicación, o sea, elementos que nos llevan a pensar, digamos, y tener estos elementos que son fundamentales pues para la interacción en el día a día. Y algo que también mencionaba Ivonne hace un momento y es corregir, ¿sí? Desde un sentido pedagógico y no desde el castigo, ¿sí? O desde lo punitivo, desde ese elemento correctivo que nos llevaría a decir, yo estoy por encima de ti, sino cómo te puedo enseñar, ¿sí? A que realmente pues se pueda transformar ese aprendizaje que traes por una nueva idea y pueda resignificar esa conducta o esa idea que tú tienes de lo que estamos enfrentando en este momento. Perfecto. Básicamente, entonces hay que empezar por transformarnos nosotros, nuestras creencias, nuestras heridas, nuestros traumas, antes de querer transformar a quien tenemos a cargo. Y bueno, justamente uno de los módulos habla del adulto como corregulador emocional. ¿Qué implica esto? Y eso, ¿qué tipo de acompañamiento emocional necesitan quienes están al frente del cuidado directo? También lo decía María Fernanda, o sea, primero revisarse uno para luego poder acompañar, y a veces les estamos a los niños permanentemente exigiendo esa regulación emocional cuando ni nosotros mismos como adultos, supuestamente con un montón de herramientas más, la tenemos. Claro, Mónica, mira, pensemos esto como un baile, un baile. La autorregulación, digamos como su palabra los dice, auto, propio, regulación, moderar, modular, hacer algo para poder como equilibrar algo, ¿sí? Entonces, autorregulación puede ser autorregulación emocional, como es el caso que tratas de preguntarnos, y es la autorregulación es un proceso complejo. ¿Sabes cuánto dura? Desde el útero hasta los 25 años y en algunos casos hasta los 50, porque como bien lo dices tú, no tenemos modelos que nos enseñen esas estrategias y demás. Pero como somos sistemas biológicos, no podemos quedar desregulados, no podemos quedar desequilibrados. Es como si al carro se le prende la alarma, pues no puedo durar con el carro con la alarma prendida todo el tiempo. Así que vamos a necesitar algún mecanismo que nos tranquilice, nos regule, nos ponga en una condición donde la emoción me permita ir a la acción que necesito, ¿verdad? Entonces, la autorregulación, quiero decir, desde el nivel clínico, es el proceso que más se desequilibra y es común a los trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, trastorno de personalidad límite, etcétera. Así de importante es la autorregulación emocional. Si esa autorregulación no se aprende de una manera saludable, se va a aprender de una manera no saludable. Las adicciones, las autolesiones, el suicidio, la agresividad, el consumo de tabaco, el consumo de sustancias y el alcoholismo son formas regulatorias de la emoción, no saludables. La gente se anestesia para poder vivir.
Y esa es una forma de regulación, pero no es la que queremos para nuestros niños. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el niño es pequeñito, él no tiene capacidad regulatoria porque esto tiene que ver con el desarrollo cerebral y el desarrollo cerebral es altamente dependiente de las relaciones con otros. Entonces, ¿qué necesito? Un otro. Ese otro, cuando el bebé es bebé y llora, el bebé no sabe por qué llora, él llora. Y yo soy el que le doy el sentido de tienes hambre, tienes sueño, estás enojado, tienes calor, bla, bla, bla. Esa capacidad regulatoria al principio es externa. Yo le presto mi cerebro al niño para que él interprete sus estados internos. Pero en esa relación de baile, digámoslo, yo le voy enseñando al niño que esa inestabilidad también puede volver a la calma, que él se estresa, pero que yo lo puedo retornar a la calma. Y le voy prestando mis herramientas, la distracción, el movimiento, la satisfacción de necesidades. De tanto bailar con ese niño, yo me convierto en su pareja. A eso es lo que llamamos el corregulador. El corregulador es el compañero que comparte su regulación con ese niño. Es el compañero que le modela y le dice al niño, el mundo no se va a acabar. Esa frustración porque te quitaron el juguete puede pasar, se puede transitar y volver a la calma y solucionarlo. A ese adolescente que le rompieron el corazón y que pensó que el mundo se iba a acabar y que nunca, nunca más iba a tener otra pareja, le puedo decir, eso que sientes es válido, pero que te vayas a conseguir otra pareja inmediatamente no es necesario, podemos transitarlo de otra manera. ¿Y quién es el que le presta esas herramientas? Pues yo como adulto. María Fernanda nos decía, lamentablemente nosotros hemos transitado solos porque no teníamos estas teorías, no teníamos estos talleres, estos webinars, estas aulas virtuales para que nuestros papás, ¿sí? Yo quiero que me cuente aquí el público cuántos de ustedes de niños los llevaron al psicólogo y nos escriban por ahí en el chat. ¿Sí? ¿Cuántos padres de nosotros fueron a psicología para decir cómo criar? Nadie. Pues bueno, por lo menos los míos no. Y en ese caso criaron como ellos los criaron y a su vez cambiaban pequeñas cosas, pero permanecían otras. Entonces, en ese Ujú. sentido, tenemos que pensarnos mucho que ese acunamiento y ese acompañamiento que no tuvimos, nos los tenemos que proveer ahora mismo, siendo adultos para poder autoconocernos, saber qué nos dispara hacia una inestabilidad emocional. Les voy a poner un ejemplo. Hay papás que dicen, cuando el niño me dice te odio, se les voltea el mundo y la van contra ese niño, ¿no? Como que me odias, no seas desagradecido, mira todo lo que yo hago por ti, es que eso es lo que te he enseñado, etcétera. Pero ese te odio no lo están tomando desde el momento presente y el desarrollo de un niño que se desbordó y que sencillamente le lanza a uno una frase de esta. Ese te odio lo lleva a la historia pasada en la que no se sintió visto, a la historia con sus padres donde se sintió invisible, a esa historia que se despierta a partir de esa relación actual. Y en lugar de ser un corregulador, soy un desregulador del niño. Le dejo de hablar, lo castigo, lo mando al rincón de la calma. Mejor dicho, mi historia se devuelve y no soy capaz de diferenciar el presente del pasado. Inmediatamente me vuelco y me desregulo hacia los niños. Es decir, trato al niño como realmente no quisiera, como el padre que no quisiera ser, ¿no? Pero no me doy cuenta de mi historia. Por eso la reflexión, un componente de investigación que hemos encontrado que nos hace mejor padres, antes que la conexión, porque para conectar la necesito, se llama la reflexividad parental. Es de dónde vengo, de dónde me viene esta emoción, qué me despierta, qué siente mi cuerpo cuando el niño me hace eso, qué siente mi cuerpo cuando el adolescente me da media vuelta y me deja hablando solo. ¿Será que me recuerda a mi papá que me decía no sale punto y se iba y no me dejaba ni siquiera preguntar? ¿Qué me está evocando ese niño, no? Entonces, ser un buen corregulador es ser un buen parejo de baile en el que le enseño al niño los pasos correctos. ¿Para qué? Para modular sus emociones. Toda emoción es legítima. Nadie le puede decir a uno que está bien sentirse bien, mal, triste, alegre. La emoción es legítima, válida. Lo Ok, que yo puedo reorientar es la expresión de esa emoción. Yo puedo estar enojada y eso es válido, pero que yo vaya y le pegue un puño a alguien que es porque estoy brava es lo que no es válido. La emoción es válida, por eso la interpretación es el último componente que te voy a lanzar aquí para que se animen mucho a tomar estos módulos de TBRI. Y es que la interpretación va a dirigir mucho mi conducta como padre.
Si mi hija que me dice que la sudadera está limpia y no está limpia, y que qué pereza, mamá, no me calentaletes, yo interpreto eso como una falta de respeto. Yo digo, es que es una falta de respeto lo que hace esta niña, pues mi conducta de respuesta va a ser punitiva. Pero si mi interpretación es, acaba de llegar del colegio, de exámenes, no ha comido, no se ha tomado las once, el noviecito que le gustaba hoy se sentó en el descanso con otra. Pues que me conteste así es apenas razonable y tal vez le voy a dar espacio para yo retomar esta conversación en unos minutos después. Y voy a ser muy compasiva, tal vez, con abordar esa conducta. Yo voy a ser un corregulador maduro. Yo voy a observar la situación. Yo no voy a tomar la situación personal, ¿sí? Y si yo soy un interpretador todo el tiempo punitivo, es como, este niño me quiere ganar el poder, quiere mostrarme que él es el que manda. Es que acá le va a mostrar que soy yo. Pues yo seguramente voy a tomar acciones que son lejos de lo que el niño necesita y lejos de lo que la relación conectiva necesita. Entonces, ya tenemos componentes identificados por la investigación que nos permiten hacer estas formaciones de manera más contundente, independiente que el niño sea de una región o de otra, porque esto no depende solo de asuntos socioculturales, sino de necesidades transversales en la parentalidad y la crianza. Y como lo decía María Fernanda, no es solamente del papá, esto es para la abuela, esto es para el profesor. Mira, esta semana me decía una de mis pacientes, y bueno, es que le preguntamos a la profesora cómo va a calificar esta exposición y ella dijo, pues la califico dependiendo del estado de ánimo con el que amanezca. Y yo me ponía a pensar qué clase de corregulador es ese profesor que no le da predictibilidad al niño para decirle, mira, te voy a calificar la oratoria, el contenido, etcétera, sino depende cómo se me dé la gana de amanecer, le va a ir a usted. Esto no es un corregulador, ¿saben? Necesitamos, necesitamos capacitar mucho esto que María Fernanda nos dice a todos nuestros entornos, porque los niños no confían en los adultos y no es gratis. Los adultos no compartimos nuestro poder. Nosotros usamos punitivamente nuestro poder y los deshumanizamos. Y ahí tenemos un reto bien grande porque bastante se ha dicho que somos, a propósito de tu pregunta de cuántos padres nuestros fueron al psicólogo, somos pues la primera generación que está intentando sanar mientras simultáneamente trata de educar a sus niños y de convertirse en ese corregulador emocional que hemos asociado en otros espacios como ese puerto seguro al que el niño quiera, necesite y desee acudir cada que tiene un problema, que la batalla no sea contra ellos, ellos ya saben quién manda, ellos ya saben quién es el adulto, no es necesario que todo el tiempo se los estemos recordando y restregando un poco más allá de lo necesario y también encontrar como propone este TVRI otras maneras un poco más horizontales de hacerlo, saliéndonos de ese modelo adultocentrista en el que fuimos educados y que todavía tiene un alto dominio en la sociedad. Tal vez eso hacemos aquí y ojalá así lo veamos y tengamos presente siempre en querer convertirnos en esos momentos difíciles, en ese padre que a nosotros nos hubiera gustado tener. Lo que pasa es que se nos olvida que también atravesamos por ahí, que también contestamos te odio, que también tuvimos un grito en el momento menos inesperado y una respuesta un poco inoportuna con las personas que más nos cuidaban y más nos querían en su momento. María Fernanda, en los procesos de formación con cuidadores o docentes, ¿cómo podríamos entonces introducir el enfoque TVRI sin que parezca algo inalcanzable o demasiado técnico para que las y los docentes pues no tengan que dar ese tipo de respuestas que enunciaba Ivonne? Hoy te califico dependiendo de cómo me levante. Claramente este modelo lo que propone es una cosa completamente distinta. Bueno, Mónica, yo creo que hay varios elementos importantes que tendríamos que considerar para incorporar elementos nuevos en años y años de crianzas diferentes, tradicionales, correctivas, punitivas, que son históricos, ¿cierto? Es culturalmente, digamos, algo que está ahí instaurado y entonces puede generar mucho ruido y puede generar muchos choques si nosotros le vamos a decir, por ejemplo, a nuestros abuelos o nuestros abuelos, nuestros padres ven una forma diferente como esta de nosotros relacionarnos y de alguna manera crear estos estilos de crianza nuevos, ¿cierto? Y en esa medida yo creería o confío que
si bien nosotros debemos tener la teoría en cuenta y claramente quien acompaña un proceso formativo pues debe tener experticia y conocimiento en el tema, debemos partir para involucrar a otros que recién van a empezar a recorrer este camino, la experiencia, ¿sí? Un primer elemento sería reconozcamos la experiencia, no dejemos de lado la teoría, pero que no esté por encima de la experiencia que ha tenido el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto técnico puede empezar a sonar muy abrumador y muy lejano, ¿sí? Porque yo, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Y eso no se puede, ¿cierto? Por eso la mejor manera sería poder introducir la intervención relacional basada en la confianza como no con definiciones complejas, sino con algo que ya todos conocen. Y si nos vamos en esa línea, pues seguramente nos vamos a dar cuenta que eh, ya las personas, los padres, los cuidadores, seguramente tienen algunas prácticas que se pueden relacionar con esta intervención relacional basada en la confianza, solamente que no olvidan ese nombre, ¿sí? Y en esa medida eh, podríamos reconocer que esta no es una técnica de expertos exclusivamente, sino que sería una forma de organizar, ¿sí? De alguna manera darle nombre, volver ese cuidado y esas formas de cuidado que seguramente muchos en casa implementan como un cuidado relacional y darle un sentido a esas prácticas que seguramente, como te digo, muchos de los cuidadores, muchos padres aplican, ¿sí? Porque no son prácticas extraterrestres, ¿sí? Son prácticas cotidianas, solamente que nos llevan a reflexionar un poco antes de actuar. ¿Qué pasa con nosotros? Lo que mencionaba un poco Ivonne hace un rato, bueno, no tenemos herramientas para una regulación emocional adecuada y entonces somos reaccionarios ante la situación, o sea, situación, reacción. ¿Cierto? Lo que nos implica pensarnos en esta intervención relacional basada en la confianza es, bueno, vamos a detenernos un poquito, tengo que pensar, tengo que leer un poco más el contexto, tengo que leer un poco más la situación y ahí sí voy a dar una respuesta. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a las personas que estén en ese momento en el público, venga, ¿usted ha calmado a su hijo o a su adolescente, niño, niña con un abrazo? ¿Sí? ¿Le ha, no sé, busca siempre protegerlo para que no sufra ningún daño? ¿Sí? Si nosotros hacemos estas preguntas, seguramente nos van a decir, sí, claro, yo lo he hecho, me he sentado a escucharlo, me he sentado a hablar con él, ¿sí? Y esas son, y estas prácticas tienen que ver con la intervención relacional basada en la confianza, ¿sí? Solamente ¿qué nos pasa? Que no es algo que tenemos como identificado y además algo que pierde la coherencia, ¿cierto? En algunos momentos, cuando se nos olvida y nos dejamos llevar por la impulsividad del momento, por la falta de control que tenemos o reconocimiento que tenemos de nuestros mismos componentes emocionales como adultos. Y en ese Ivonne. sentido, Ujú. ¿cómo? No, dale, termina. Vale, y en ese sentido, pues lo que necesitamos para empezar a implementar, ¿sí? Y que esto no sea un discurso abrumador y lejano, sino un discurso cercano, para retomar un poco la pregunta, sería reconocer la experiencia de los cuidadores. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué prácticas aplicas? ¿Sí? ¿Qué crees de todo lo que haces que te funciona y haces bien? ¿Sí? Porque también hay asuntos, digamos, de dinámicas familiares y contextuales. ¿Listo? Y lo otro es la experiencia, ¿sí? Tanto la propia como la que se vive en el momento con estos adolescentes, niños, niñas que pues se cuidan allí directamente. Y en esa lógica, pues empezar a implementar esas prácticas o estrategias que incluso, pues desde mi conocimiento podríamos orientarlas como estrategias psicopedagógicas para poder establecer conexiones, para poder generar ese espacio de empoderamiento, para poder generar ejercicios de corrección de maneras
digamos, más aterrizadas, más adecuadas y más relacionales, que no nos generen esas fracturas o esas rupturas con estos chicos que luego nos cuesta tanto rehacer. Ok, es que a propósito de lo que dice María Fernanda, y también de lo que ahora mencionaba Ivonne, que todavía tenemos muy instaurado el chip de la crianza bajo los golpes y los castigos, bajo la excusa de a mí me criaron así y a mí no me pasó nada, aquí estoy firme, un ser lleno de valores, impecable, y a veces hay unas consecuencias por allá en el subconsciente como de personas que tienen problemas con el sueño, o con el alcohol, o que simplemente la única manera que encuentran de relacionar o de resolver un problema es pasando por encima del otro, personas que no escuchan, pero yo soy una persona de bien y no encuentran esa relación entre la manera en la que los educaron, haciéndoles sentir que solamente a punta del dolor podíamos aprender, porque es eso lo que duele, lo que se queda grabado, y nunca entendimos qué era lo que estábamos haciendo mal. Esa forma, se ha dicho toda la vida, es súper efectiva. Un golpe y un castigo corrige al instante, pero ¿qué hay en el fondo? ¿Qué se queda sin resolver? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias adultas? Y hago este contexto porque ya que las dos han hablado del tema, nos llega este comentario y dice, entonces, esta generación, la mayoría de nosotros que fue criado con castigos, estamos llenos de traumas, somos y nos comportamos por nuestros traumas de niños. ¿Cómo crece entonces un niño que no tuvo una crianza llena de castigos, por así decirlo? ¿Tendrá valores y respeto hacia las personas cuando sea grande? Pienso que es complejo, no digo que imposible. ¿Qué tendría, por ejemplo, Ivonne para decir, después de todo lo que hemos hablado y de su gran conocimiento del TBRI, a propósito de esta duda, comentario y expresión? Mira, yo te diría lo que le digo a los cientos de padres que hemos formado y nos hacen esta misma pregunta, ¿no? La conexión es tan importante que es preferible convencerme que me pegaron porque me amaban que poder desmantelar el que me hubieran podido criar sin pegarme y los hubiera amado igual y sin miedo. Porque la diferencia entre el paradigma TBRI y el paradigma anterior es que cuando tú hablas de tus padres, dicen, yo a mis padres les guardaba un respeto, la base de ese respeto y la plataforma es el miedo. Mientras que en TBRI, cuando tú dices, yo respeto a mis padres, la plataforma es la inspiración, porque yo no soy capaz de desconectarme de este otro. Yo soy capaz de entender que me corrigen y vuelvo y digo, la corrección no punitiva, la corrección que no le haría al otro lo que yo como adulto no permitiría que alguien me haga. Si llego tarde a este webinar y alguno de ustedes me insulta o si estamos en físico me golpea por llegar tarde, yo no lo admitiría. Yo jamás le haría a un niño correctivamente lo que nunca permitiría para mí, ni humillación ni castigo físico. Porque si vemos al niño como deshumanizado, es decir, si no es adulto lo tengo que tratar mal, o como cosa, ¿no? Es que es mi hijo y yo con él hago lo que se me antoja. No, es que el niño no es un objeto, es un ser humano, es un miembro de la cultura. Y yo, por supuesto, que estoy como guía para orientarlo, reorientarlo, enseñarle, corregirlo, pero corregirlo desde enseñarle las habilidades sociales necesarias para tomar decisiones, para gestionar emociones, para solucionar problemas, desde una mirada respetuosa. Y respetuosa es un término muy abstracto, pero respetuosa es una acción que está ajustada a su nivel de desarrollo, que está ajustada a sus capacidades, porque si es un niño de 10 años pero tiene retardo cognitivo, tiene un déficit cognitivo, pues yo tengo que ajustarme a sus condiciones y entendimiento y sobre todo a su condición de humano, ¿sí? Si alguien me pregunta que si pegar es necesario, así sea de vez en cuando, para que no se les olvide quién manda, la respuesta es no, no. Que si un niño se va a descarrilar, el niño no se descarrila. Mira, nosotros trabajamos en la cárcel distrital, hicimos un levantamiento de información con las reclusas privadas de la libertad y no había una sola que estuviera ahí porque no le pegaron. A todas les pegaron. Si el castigo físico y la humillación y los tratos denigrantes fueran correctivos, después de la primera vez que usted le pega a un niño, jamás él volvería a fallar. Pero lo que nosotros vemos es que golpear va a requerir instaurarse una y otra vez, porque el niño frena el comportamiento
inmediatamente. Pero luego aparece la mentira, el encubrimiento, el distanciamiento, el camuflamiento y sobre todo la inseguridad. Y Nuestra, además, perdón, Ivonne, hago el paréntesis ahí, las ganas inconscientes de venganza. Entonces cada el vez hago dolor. una peor. Claro, y que no se den cuenta. Pero Ujú. mira esto. La investigación que hicimos con medicina legal de 2000, de una ventana de observación de 2005 a 2024, nos mostró que el castigo corporal es como el alcohol a la adicción. Cuando yo tomo es más probable que consuma otras sustancias. Cuando yo pego a un niño es más probable que ese niño entre otras violencias. Porque si mi profesor en el colegio me insulta, me hace propuestas no apropiadas, un niño que pegan en la casa, lo primero que dicen no me van a creer y me van a pegar. Eso sí, ¿para qué se fue con ese profesor allá sola? O esto sí, ¿por qué se dejó? O algo usted tuvo que haber hecho para que él hiciera esto. Entonces, el castigo corporal desvincula la sensación de seguridad. La seguridad no es estar a salvo, la seguridad es una sensación interna de que yo puedo confiar en otro independiente de lo que pase. Y además ¿Sí? se naturaliza, ¿no? Luego entonces mi esposo me pega porque me quiere. Si Pero me además, pegaba porque mi es que papá, a nosotros no nos pegan calladitos, Mónica. A nosotros nos pegan y nos dicen, me duele más a mí que a usted. O sea, yo invalido desde todas las esferas la emoción del niño. Yo pego y le digo, usted ahorita no lo entiende, pero es que es por su bien. Dígame, ¿a quién le hace bien sentir que la persona que lo debe proteger es la más amenazante, es la fuente de amenaza, es la fuente de peligro? Biológicamente hablando, eso genera un circuito, un cortocircuito gravísimo. Y bueno, algunos decimos, ya no pego. Sí, entonces yo digo, mira, yo tengo una hija de 20 años y jamás le ha pegado y no es drogadicta, está súper bien, está estudiando, es una niña normal, como cualquier otro adolescente. Pero también tenemos que revisar nuestras partes de la ley del hielo, los castigos emocionales, los castigos psicológicos, el no te hablo, ¿sí? El ya no te trato igual, el hago un trato distante, ¿cierto? El pídeme perdón por el simple hecho de sentir que el otro me pide perdón, pero los niños a mí en mi consulta me dicen, Ivonne, mi mamá me tiró esto por los pies, me insultó delante de mi amiga, etcétera, y ella quiere que le pida perdón, pero ¿quién me pide perdón a mí? Yo también fui lesionado en esa conversación que tuvimos con mi mamá tensa, pero aquí parece que el niño es el único que tiene que pedir perdón, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros necesitamos reivindicar la condición de humano de los niños y TVRI es una perspectiva que va en línea con los derechos humanos, que va en línea con la ecología del comportamiento. Y María Fernanda decía algo. Cuidemos a los cuidadores desde la experiencia de ellos, porque por aquí en el chat aparece algo, oiga, todo esto suena muy bonito, pero ¿alguna de ustedes se ha puesto en los zapatos de una madre sustituta que tiene un grupo de hermanos no biológicos, sino hermanos de acogida, y cada uno de ellos tiene una condición compleja? Y además los tiene en grupo sin herramientas y con un sistema de salud que es deficiente para atender psicológicamente estas condiciones de los niños y ellas están navegando en una serie de dificultades donde lo que mejor pueden hacer es el control a través de estrategias tal vez no muy TBRI, ¿sí? Pero justamente quiero decir por último que TBRI es un modelo que complementa procedimientos de atención especializada. Nosotros necesitamos que haya una capacitación, por supuesto, a las familias, es nuestro mejor coterapeuta, ¿sí? Pero necesitamos que no sustituyamos las necesidades individuales de estos niños, porque los niños pueden tener conductas altamente desafiantes para un cuidador, incluso que afectan y retraumatizan a niños que viven con ellos. Hablemos de las conductas sexualizadas, de las conductas agresivas, ¿sí? Y si yo como cuidador no tengo esa capacidad, yo necesito que me acompañe un profesional. Aquí el problema viene a ser es el acceso a la salud. Es complicado, ¿sí? Para los niños. El tratamiento especializado. ¿Y qué es informado en trauma? Que yo no puedo tratar igual a un niño que no ha tenido historia de adversidad temprana con trauma que un niño que sí la tiene, porque ellos tienen comportamientos que para nuestra lógica son incomprensibles. Uno dice, pero ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que esconder la comida si aquí la comida se te da? Bueno, pues es que este niño tuvo privaciones de alimento y negligencia importantes y lo mejor que él puede hacer para sobrevivir. Recordemos que todo comportamiento de un niño con experiencias adversas es el resultado de la única forma en que pudo protegerse en el pasado. Y si yo puedo entender eso, mi mirada va a ser compasiva y muy ajustada a poderle reorientar y generar un reaprendizaje
Él jamás va a olvidar lo que le pasó, pero va a poder relacionarse distinto con la comida o con un otro o con un adulto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los niños han vivido experiencias que para su momento de desarrollo eran desbordantes y lo peor de todo, dependían del agresor y no podían escapar. Que parte del principio que dice que un niño que no se siente bien, que un niño que se porta mal es un niño que no se Que siente no se bien. siente Lo que bien. hay que ir es al fondo, no al Ajá. comportamiento, ¿cierto? Claro, Bueno, claro, por voy a hacer supuesto. por acá un paréntesis para anunciarles a todas las personas que están conectadas o recordarles más bien inscribirse a la plataforma del curso Su Mañana que ya está al aire, que es un espacio para aprender, para compartir y proyectar el futuro de nuestros niñas y adolescentes. Pueden inscribir haciendo clic en el enlace que se ha compartido en el chat y ya en minutos vamos a compartir también la encuesta para que evalúen este webinar. María Fernanda, eh, quisiera yo saber también, en el módulo enfatiza que en el cuidado, más bien del cuidador, estábamos hablando ahora también la importancia de sacar espacios de ese cuidador, de revisarse uno primero, de corregirse uno primero, de sanar uno primero. ¿Qué prácticas concretas recomiendan ustedes bajo este modelo para madres, padres y profesionales para sostenerse emocionalmente sin culpa, cuidarnos nosotros para poder cuidar, ponernos ahí como en el primer lugar sin sentirnos culpables por dejar de lado un poco nuestro rol de cuidadores, que no es eso propiamente lo que hacemos, pero es así como lo sentimos, aunque justo estemos haciendo todo lo contrario, llenar un poquito ese tanque de algodoncitos, de cosas que nos hagan respirar profundo en el momento en el que podamos salirnos un poco de la calma. Mónica, mira, yo creo que ese es un elemento fundamental y pasa es como generalizable en la medida en que, por ejemplo, madres cuidadoras, padres cuidadores o cuidadores de, por ejemplo, niños con discapacidades, personas que tienen enfermedades crónicas y demás, además de otro tipo de personas que requieren mucho cuidado, el cuidador a veces queda de lado, ¿cierto? Porque el centro de la atención, el foco es aquella persona, niño, niña, adolescente en este caso, pues que está enfrentando la situación, ¿cierto? Y es a la que queremos como acompañar, ayudar, apoyar. Y el cuidador queda de lado y es una persona que requiere ser el centro también, ser el centro porque cuando nosotros apoyamos al cuidador, cuando orientamos y educamos al cuidador, lo que estamos haciendo es fortalecerlo y darle las herramientas necesarias y suficientes para que pueda acompañar este proceso. ¿Sí? Muchas madres, padres y profesionales en Colombia, ¿sí? Digamos que han sido socializados por temas culturales y sociales en que descansar, ¿sí? Es egoísta, que dedicarse tiempo para nosotros es egoísta, que llorar es debilidad, ¿sí? Que priorizarse de pronto un momento y detenerse en ese cuidador es dejar de cuidar al otro o descuidar al otro, ¿sí? En estos, digamos que contextos lo que hace es como generar esa culpa, ¿cierto? Como que, ay, no, es que la mamá no puede tomarse un día, no sé, para atenderse, incluso atendernos implicaría, por ejemplo, acudir a terapia, ¿cierto? Sabemos que a veces hay muchas dificultades económicas de acceso a este tipo de servicios, pero sería muy importante y muy valioso que nosotros como cuidadores pudiésemos hacerlo. Uh -huh. ¿Cierto? En ese caso, la idea sería que nosotros podamos resignificar que el autocuidado, ¿sí? Es un acto de resistencia, ¿sí? Es un acto de preparación y de reparación colectiva. Cuando yo me cuido, cuido mi ser, cuido mi salud mental, estoy preparándome para cuidar a otro. No se trata de priorizarnos sobre los demás, ponernos por encima de los demás. Se trata de prepararnos y llenarnos de herramientas para poder estar al lado del otro y poderlo acompañar. En esa lógica, deberíamos pensar entonces qué significa
cuidar a ese cuidador, ¿sí? En estos contextos de alta vulnerabilidad o cuando atendemos estos casos de niños, niñas y adolescentes que han vivido o experimentado estas situaciones de alta vulnerabilidad que generan situaciones y traumas en esta actualmente, ¿sí? Y en ese sentido, cuidar al cuidador significaría que también debemos validar que pueda sentir dolor, que pueda sentir ciertas emociones, que necesita hacer, que necesita expresarlo. Deberíamos también tener la posibilidad de ofrecer espacios, ¿sí? Donde pueda ser escuchado, porque miren que todo el tiempo hemos venido hablando de la necesidad de como cuidadores escuchar, ¿sí? A estos niños, niñas y tener la capacidad de escuchar y reflexionar acerca de lo que nos dicen, pero entonces también va a ser necesario que podamos escuchar al cuidador. Como lo decía en el inicio del webinar, es también reconocer su historia, su cansancio, sus esfuerzos, su dedicación, su agotamiento y en esa medida poder acompañar desde diferentes herramientas y estrategias que pueden pasar o iniciar desde lo psicopedagógico, desde lo psicológico, hasta incluso grupos de apoyo, de escucha, ¿sí? Espacios comunitarios donde se puedan expresar emocionalmente, ¿sí? Y dar a conocer, pues, como estas situaciones, digamos, de alguna manera, procesar, ¿sí? Procesar esto que nos puede estar pasando. Prácticas concretas de autocuidado, pues pueden haber, como les decía, desde procesos externos que nos impliquen o nos lleven a acudir a un profesional en psicología, en psiquiatría, en todas las áreas que puedan ser necesarias para nosotros cuidarnos. Y también podríamos seguramente implementar acciones que pueden ir a un lado más sencillas o más cercanas a la realidad y a la cotidianidad en casa, no sé, un ritual diario de reconocimiento donde yo me pueda incluso mirar al espejo y pueda recordar, ¿sí? Quién soy, la función que desempeño, hablarme también amablemente y poder decirme, bueno, cuánto me admiro, ¿sí? Y poder reconocer todo lo que me esfuerzo para poder sacar adelante en el día a día este proceso de educación y acompañamiento que le estoy haciendo al otro, ¿sí? Una red de cuidado que incluso pueden ser em, personas, otras personas que también sean cuidadoras. Yo sé que en este espacio nos acompañan personas que pertenecen a grupos, ¿sí? Porque están por regiones, porque pertenecen a municipios y se agrupan y demás. Y a veces hay algo que nos pasa a los seres humanos y es que podemos fácilmente desperdiciar una experiencia, ¿sí? Se nos olvida las cosas que a veces nos hacen, nos dan resultados, tienen efectos positivos y a veces estos grupos de apoyo, de escucha, pueden ser una gran oportunidad para no solamente cuidarnos y manifestar aquellas cosas, emociones y demás que tenemos allí circulando, sino que también puede ser una alternativa de escuchar esas experiencias exitosas. Bueno, tú cómo aterrizas eso que sientes, tú cómo lo manejas. Bueno, mira, a mí me funciona, no sé, salir a caminar un rato. Pueden ser técnicas incluso muy sencillas para aprender nosotros a reconocer cómo procesamos o qué es lo que podemos hacer en la cotidianidad nos ayuda como a A tomar una modo de pausa y a desahogue, procesar, ¿cierto? claro, Como desahogar, decimos ¿sí? nosotros, desahogar y Llorar, dejar salir un poco para que pueda entrar. claro, llorar, por ejemplo, puede ser una alternativa. Yo a veces necesito llorar, pero cuando lloro no significa que, bueno, lloro y pienso y eso me ayuda a procesar, ¿cierto? No sé, una pausa de 5 minutos. Bueno, dejémoslos aquí en esta situación. Necesito irme a pensar 5 minutos, ya regreso, ¿sí? Al Eh, baño, una ducha, un café, una bueno, los ducha, espacios, un exacto. capítulo de un libro, una Un, serie, un apagón una, y un ¿cómo es diario. que dicen? Que a veces la mejor manera de volver a conectar es apagando un poco.
Exacto, un diario incluso. Nosotros seguramente ya ahorita adultos se nos olvida, se nos han olvidado esas cosas. No sé cuántas personas actualmente pueden tener un diario, un cuaderno en el que escribir y ahí pueden, la escritura puede ser una alternativa, escuchar música, bueno, muchas herramientas que seguramente nos pueden ayudar a pensar en que necesitamos un momento para nosotros y ese momento para nosotros implica que nos estamos es fortaleciendo, no estamos olvidándonos de los demás, sino que nos estamos recargando para poder volver a retomar de una manera más Perfecto. consciente este proceso de acompañamiento. El mensaje entonces sería, cuídate para poder cuidar. Ivonne, bueno, antes de ir con Ivonne, quiero decirles que ya pueden ir dejándonos, para nosotros es súper valioso ahí en el chat, qué idea, qué emoción o qué herramientas se van llevando de este encuentro. Y para cerrar con Ivonne, mientras ustedes ahí se reportan, ¿cómo pueden, Ivonne, las figuras adultas aprender a corregir con conexión y evitar esos patrones de castigo o de indiferencia que muchas veces son heredados, como lo hemos venido diciendo, de forma inconsciente? Y hago esta pregunta para cerrar, porque creo que ahora te referiste un poco al comentario de Luis Felipe Arcila, que dice, pienso que de esto se trata, capacitarse es la palabra correcta, esto debe ser un trabajo demasiado arduo, pero ¿cómo tratamos a un niño con problemas de comportamiento, comportamentales, que no escucha, que no sigue reglas? Y esta pregunta también va dirigida a cómo se puede hacer desde el trabajo de una madre sustituta, porque lo que dicen suena hermoso, pero cómo podemos meternos en los zapatos de estas mujeres que día a día lidian con ese caos, a cuáles serían esas estrategias. Es decir, si yo hoy estoy conectado en este webinar, estoy escuchando atentamente y de forma involuntaria, sin malas intenciones, sé que lo hago de otra manera, ¿cuál es mi primer paso si quiero cambiar? ¿Por dónde empiezo a hacer esto? Porque esto no pasa de la noche a la mañana. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica? Bueno, Mónica, y son como muchas preguntas en una, pero creo que capturé la esencia de esta preocupación y es lo que no me ha servido, no lo sigo haciendo, ¿sí? Porque si me hubiera servido el mal comportamiento para, ¿sí? La primera parte para poder corregir distinto es liberarnos del miedo de que el niño se nos va a salir de las manos. Creo que una creencia muy instaurada es, si yo no lo trato fuerte, él se me va a salir de las manos y va a ser peor. Entonces, si yo lo tengo fuerte, lo castigo, le brindo consecuencias, porque ahorita ya cambiamos la correa por la amenaza de, te voy a dar consecuencias, te voy a dar consecuencias, y es que las consecuencias, y los niños están hasta aquí de consecuencias, pero de cero conexión. Entonces, lo primero es abandonar la práctica humillante, amenazante y punitiva y poder entender desde dónde, escuchar al niño. Desde dónde es que cuando te pido que me ayudes con algo, gritas o levantas la voz. Tebrey tiene una estrategia maravillosa que es la participación, porque la participación me ayuda a compartir el poder de una manera moderada. Entonces yo le diría a este participante y es, empieza a compartir con el niño algo de poder en lugar de luchar contra él. No estamos luchando contra el niño, estamos con el niño luchando contra su historia. ¿Qué era lo que le tocaba hacer a él para ser escuchado o no ser dominado? ¿Qué era lo que le tocaba hacer antes de llegar contigo? Porque él contigo está aplicando lo que le sirvió en el pasado. ¿Qué es lo que tú le tienes que dar para que este niño coopere en lugar de enfrentarse o de oponerse? ¿A qué pequeñas negociaciones vamos a llegar? Usemos guiones de acuerdo, de opciones, ¿ok? Pones la mesa ahorita o la pones mañana, ok, vas a ser el líder de mañana. Un niño contestatario no necesita un adulto reactivo, necesita un adulto que lo escucha y que pueda hablar con él, ¿sí? Tenemos que ser la dialéctica, tenemos que ser lo opuesto, ¿sí? Acá una mamá escribía que a ella le pegan todos los días los niños, que esta mamá recibe, una madre sustituta que recibe como agresión física de los niños. Bueno, esta mamá no necesita estar sola, necesitamos que su equipo, su regional, vaya y asista y observe. Necesitamos empezar a decirle a los niños que no somos sus enemigos, porque ellos a veces nos ven así. Y uno de un enemigo, con un enemigo no se conecta, uno de un enemigo se defiende.
Entonces, esas conductas defensivas de los niños tienen que ser leídas desde su historia y desde también yo cómo me estoy presentando frente a él, qué clase de adulto soy yo para él. Soy el adulto que cuando las cosas van bien soy un amor y soy el adulto que cuando las cosas van mal arruino todo y me convierto en su peor verdugo, porque los niños también acumulan sus cuentas. Y yo no puedo confiar en alguien que un día es amoroso, pero cuando no soy el niño que él quiere que sea, pues me ha lastimado. Entonces necesitamos empezar a reparar esa relación. Necesitamos empezar a hablar de lo que ha pasado, empezar a hacer con el niño. Yo quiero ser un adulto distinto, porque te quiero también ayudar a ser un niño distinto, ¿sí? No eres un niño malo, es un niño que estás protegiendo de algo que yo no entiendo. Y se vale verbalizarlo y ponerse a la altura del niño y decirle, Y mira, yo se, estoy y se muy vale bien. hablarlo en un lugar calmado, en un tono dialogante, no cantaletoso. Se vale escuchar al niño, porque si el niño me dice, pero es que tú a Pepito no lo mandas y a mí me mandas 10 veces al día. Y si uno no se ha dado cuenta de eso, es decir, oye, no me he dado cuenta de eso. Pero yo también puedo decirle, ah, no, pero es que usted no quiere hacer nada. No, ya ahí entré otra vez a no escuchar. Escuchemos al otro y su sentir, negociemos pequeño. Creo que María Fernanda decía algo, una forma de cuidarnos también es hagamos tangibles los compromisos y los compromisos tienen que ser realistas para que yo los pueda cumplir y yo sea una persona confiable conmigo mismo. Si yo le pongo al niño a prometer cosas muy grandes, como no te vas a volver a portar mal toda la semana, mentira, el niño va a fallar. Yo le puedo decir, y si esta semana probamos en que cuando yo te dé una solicitud, tú me ayudes a cumplirla ese mismo día, yo ya le estoy poniendo un compromiso y un acuerdo que es razonable y que es que al niño le hace sentir autoeficacia. Yo sí soy capaz, mira que yo hice un compromiso y yo sí soy capaz de hacerlo. Pero si yo le digo, nunca pierdas una materia, no me vuelvas a contestar mal, pues le estoy poniendo un estándar y una vara que jamás va a cumplir y él va a sentir ineficacia. Ineficacia es el foco de la desmotivación, ¿sí? Lo Perfecto. mismo el cuidador. El cuidador que no se cuida, pues sencillamente no se ponga estándares de ir a terapia saliendo porque con quién deja a los niños. Pero como dice, ir a terapia pero virtual. O ver un recurso reductor del estrés como es, no sé, regar las matas que tengo en la casa, tomarme el cafecito, ver media serie, decirle a los niños que juguemos a hacer pizza de mentiras, o sea, involucrar a los niños incluso en una mirada juguetona e interactiva. Recuerden que el juego es el switch que apaga el miedo. Si hay una modo juego, no puede haber miedo. Entonces, cuando la casa está en caos, pongamos una situación juguetona, en el sentido que esa lúdica, como dice TVRI, apaga y desmonta el miedo en los niños. Una cosa es estar defensivo y otra cosa es estar conectado. El juego es la mejor forma, pero a veces vemos todo muy serio y pues la casa se pone tan dura que los niños dicen, tengo una casa, pero no tengo un hogar. Tengo una casa donde yo llego y puedo comer y descansar, pero nadie se preocupa realmente por mí. Yo tengo que defenderme de mis hermanos, de mis otros niños, de mi mamá, de mi papá, de todos, porque todos me culpan, todos me ven como malo, ¿sí? Entonces necesitamos reorientar esto. Un mensaje, por ejemplo, dice, por favor extiendan este valioso mensaje, hay que cuidarse para poder cuidar. De acuerdo, tantísimo, no normalizarlo, no sentirnos un poco como abnegadas y esta es mi labor, cuidar y esto es lo que tengo que hacer, porque si yo no estoy bien, no puedo entregar nada bueno a quienes están a mi cargo. Dice, importante el tema de humanizar a los niños, nunca lo había visto de esta manera, y el tema de que a veces cuando los regañamos queremos ganarle a los niños. No se trata de ganarles, sino de instruirlos, de ganarse a los niños, no ganarle a los niños. Muy bien. Para ir cerrando, entonces quiero recordarles que pueden dejar ahí en el chat esa idea o emoción que se llevan de este encuentro, diligenciar también la encuesta de satisfacción que también está disponible en el chat. Y bueno, por supuesto, darle las gracias a nuestras invitadas por compartir su conocimiento. Gracias a ustedes, las personas conectadas, madres y padres profesionales, por hacer parte de esta travesía formativa. Es muy importante poner de su parte. Nosotros, digamos, mostramos el camino, brindamos las herramientas, pero quienes deciden recorrerlo al final de todo son ustedes y gracias por dejarse acompañar. Quiero recordar finalmente que esta estrategia maravillosa es financiada por CAI, la Comisión de Adopciones Internacionales, y ejecutada por CHISP y CHIFA,
en alianza con Navegantes y con el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El curso virtual Su Mañana ya está disponible en el aula virtual. Encuentran el paso a paso de inscripción a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos también en Instagram como @proyectoshumana. Y bueno, súper conectados porque la invitación es a que nos encontremos de nuevo el próximo martes en nuestro siguiente webinar, que tendremos como siempre invitados muy acordes, expertos que nos brindarán un montón de herramientas para seguir absorbiendo, interiorizando y replicando. Ivonne, María Fernanda, muchísimas gracias por el conocimiento, por la compañía y por la generosidad. Gracias, Mónica, a ustedes y a todos los invitados. Gracias, María Fernanda, también a ti. Muchas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos, un gusto compartir este espacio. Gracias, Ivonne. 11 de la mañana, próximo martes, será nuestra siguiente cita. Aquí los estaremos esperando. Chao, chao. Cuando me miras, me siento mejor. Cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Cuando me miras, me siento mejor. Cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con corazón. Por cuidarme con el corazón. Cuando me miras me siento mejor. Cuando me abrazas sano el dolor. No todo llanto es por rabia. No todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó.